La celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Nos acostamos un día con la noticia que cambiaría nuestras vidas sin saber por qué. Hoy he vuelto a amanecer con el eco de un ayer que no olvida, ya 6 años con el COVID en mi vida. Apenas levantarme siento que se me escapa el aire. En la calle brilla el sol, pero yo muero de frío. Con el café entre mis manos cuento las cicatrices que en mi piel quedaron. Persistentes, pero cada vez más fuertes. Long COVID en la sangre, pero el miedo ya no crece. Hacemos las paces con el dolor. La vida pasa de largo, pero no callamos nuestra voz. Persistentes en resiliencia y paciencia. Aprendimos a luchar sin tener respuestas. Hoy cantamos desde un cuerpo que parece ajeno. Hacemos planes al vuelo que se rompen en silencio. Llamamos a cientos de puertas, agotados y resignados. La herida nos nombra, el olvido nos marcó. Pero en pie aquí seguimos aunque el mundo no lo vio. La familia y los amigos, Esas manos que sostienen cuando regresa el frío. abrazos que curan el alma y palabras que llenan el vacío. Y si caemos de nuevo, en ellos tenemos abrigo. Persistentes, Pero cada vez más fuertes. Long COVID en la sangre, pero el miedo ya no crece. Hacemos las paces con el dolor. La vida pasa de largo, pero nadie calla nuestra voz. Persistentes en resiliencia y paciencia. Aprendimos a luchar sin tener respuestas. Hoy cantamos desde un cuerpo que parece ajeno. hacemos planes al vuelo. Que se rompen en silencio. Esta es nuestra letra, esta es nuestra canción. Unidos ante el mundo entero para alzar fuerte la voz. Persistentes en la sangre, fuerza en el corazón. Persistentes en la vida, invencibles en la acción. Persistentes en la sangre, fuerza en el corazón. Persistentes en la vida, invencibles en la acción. Persistentes en la sangre, fuerza en el corazón. Persistentes en la vida, invencibles en la acción. Persistentes en la sangre, fuerza en el corazón. Persistentes en la vida, invencibles en la acción. Buenos días. Buenos días. Queríamos comenzar estas jornadas con este vídeo que creemos desde la asociación, que explica muy bien cómo nos sentimos, cómo vivimos y cómo es nuestro día a día. Perdonad si me emociono, pero es que toca muy de lleno. Bueno, ahora sí. Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a esta nuestra primera jornada sobre COVID persistente en Extremadura, organizadas por AESCO, que es la Asociación de Personas Afectadas por COVID persistente de Extremadura. Os voy a leer, entre leer y contar, un pequeño discursillo, que sé que es un poquito largo, pero me vais a disculpar porque tenemos tantas cosas que decir sobre COVID persistente que no me quería dejar nada en el tintero. Y ya que estoy en esta mesa inaugural, quiero aprovechar un poco para hacerlo. En primer lugar, voy a empezar con los agradecimientos. Dar las gracias de corazón a todas las personas que hoy habéis decidido acompañarnos y estar aquí con nosotros. Sabemos que vuestro tiempo es muy valioso y que estar aquí significa que de una forma u otra os importa lo que hoy venimos a compartir. Para nosotros, vuestra presencia es mucho más que un gesto institucional. Es una señal de escucha, de respeto y de apoyo hacia una realidad que todavía necesita mucha visibilidad.
Queremos expresar nuestro agradecimiento al director del Área de Salud de Badajoz, de la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, don Demetrio Pérez Cibantos, y al alcalde presidente del Ayuntamiento de Badajoz, el excelentísimo señor don Ignacio Grajera Barrera. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos en esta inauguración. La presencia de nuestros representantes institucionales es fundamental, porque significa que la realidad del COVID persistente empieza a ser escuchada y tenida en cuenta. Gracias por estar aquí hoy apoyándonos y ayudándonos a dar visibilidad a una enfermedad que todavía sigue siendo, en muchos casos, invisible. Además, queremos agradecer especialmente la asistencia del director asistencial del Área de Salud de Badajoz, así como la presencia de los ilustres colegios oficiales de médicos de las provincias de Cáceres y Badajoz, del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura y, como no, de los compañeros de AMACOP, que han encontrado un huequito y han venido también a acompañarnos desde Madrid. Gracias por acompañarnos y por tendernos la mano en un momento en el que necesitamos, más que nunca, caminar junto a profesionales que trabajan cada día por la salud de nuestra sociedad. Y, por supuesto, muchas gracias por prestarnos vuestro apoyo en estas jornadas que son tan importantes para nosotros. De igual forma, queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las personas que van a formar parte de las distintas mesas. Todas ellas han aceptado participar de forma altruista, movidas únicamente por el deseo de aportar conocimiento, experiencia, reflexión y humanidad. Para nosotros vuestra participación es enormemente valiosa, porque ayudáis a poner palabras, datos y reflexión a algo que muchas veces vivimos en silencio. Y también porque vais a abordar cuestiones directamente relacionadas con la COVID persistente, que es precisamente el motivo que hoy nos reúne aquí. Y, por supuesto, no podíamos olvidarnos de dar las gracias a nuestros amigos de COCENFE, que nos han abierto las puertas de su casa para que hoy podamos celebrar estas jornadas aquí. Nos han facilitado todo lo necesario para que este encuentro sea posible y nos han hecho sentir acompañados desde el primer momento. Os estaremos siempre muy agradecidos por vuestra generosidad. También queremos agradecer a Iván Casco Bejarano, que hoy está aquí grabando estas jornadas de forma totalmente altruista para que posteriormente podamos difundirlas. Y, cómo no, a todos los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana para dar cobertura a estas jornadas. No nos podemos olvidar de la Diputación Provincial de Badajoz y del excelentísimo Ayuntamiento de Badajoz, que también han colaborado con nosotros en estas jornadas y nos han apoyado desde el primer momento. Como estas son las primeras jornadas que organizamos, es posible que cometamos algún error o que se nos olvide nombrar a alguien en estos agradecimientos. Si eso ocurre, os pedimos disculpas de antemano. Esta iniciativa nace de la ilusión y del esfuerzo de las personas que formamos parte de la Junta Directiva de la asociación. Pero no podemos olvidar algo muy importante. Todos y todas somos personas enfermas. Organizamos esta jornada en los momentos en los que nuestra salud nos lo permite, con la energía que tenemos en cada momento. Y aún así, hemos querido dar este paso porque lo creemos profundamente necesario. Después de todos estos agradecimientos, y viendo lo bien acompañados que estamos hoy aquí, me gustaría hablar un poquito del motivo que nos reúne, la COVID persistente. Para ello, me gustaría comenzar contando brevemente la historia de nuestra asociación y de cómo empezó esta aventura. Tenemos que remontarnos al año 2020, cuando la COVID era todavía algo completamente desconocido para todos nosotros. En el verano de aquel año, una mujer extremeña llamada Irene, a quien muchos consideramos la madre de nuestro colectivo y que hoy desgraciadamente no nos puede acompañar porque es mami y tiene que cuidar de su bebecito, empezó a darse cuenta de que algo no iba bien después de haber pasado la infección. Los primeros síntomas no desaparecían, el cansancio era constante, el cuerpo no respondía como antes y lo más difícil de todo, nadie parecía tener una explicación para todo aquello. Lejos de rendirse, Irene comenzó a investigar, a buscar a otras personas que estuvieran viviendo lo mismo que ella. Primero en Extremadura, después en el resto de España, en Madrid, en Barcelona, en Andalucía. Poco a poco fue descubriendo que había más gente que estaba igual que ella. Había muchas más personas que, como ella, seguían enfermas después de haber pasado la COVID. En septiembre de 2020 decidió dar un paso valiente y crear el primer colectivo de personas afectadas por COVID persistente en Extremadura. Ese colectivo se unió al movimiento nacional Los COVID ACTS, que ya estaba organizado y funcionando en España desde junio. A partir de ese momento comenzamos a organizarnos, a compartir información, a apoyarnos y, sobre todo, a intentar que nuestra realidad empezara a ser escuchada. Y fue entonces
cuando se comenzó a hablar realmente de COVID persistente también en nuestra región. Muchos de nosotros llegamos a ese colectivo en momentos muy difíciles. Yo misma recuerdo perfectamente cuando me uní al grupo. Tenía la sensación de haber encontrado una pequeña isla después de haber estado nadando en lo más profundo del océano. De repente había otras personas que entendían perfectamente lo que yo estaba pasando, que compartían los mismos síntomas, las mismas dudas y sobre todo los mismos miedos. Y eso, cuando uno está enfermo y se siente incomprendido, tiene un valor inmenso. A partir de ahí comenzamos a trabajar poco a poco para mejorar nuestra situación y la de las personas que estaban como nosotros. Participamos con la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia en la elaboración de la primera guía clínica de atención al paciente con COVID persistente. Indicar que, como culminación de este trabajo, nació REICOP, la Red Española de Investigación en COVID persistente. También empezamos a reunirnos con nuestros representantes políticos para explicarles qué era esta nueva enfermedad y que necesitábamos su ayuda, evidentemente. Y nuestro grupo fue creciendo. A nivel nacional participamos en la redacción y aprobación de una proposición no de ley sobre COVID persistente. Nos reunimos con el Ministerio de Sanidad y comenzamos a colaborar con la Red Española de Investigación en COVID persistente, REICOP. Con el paso del tiempo vimos que necesitábamos dar un paso más. Muchas puertas se nos cerraban porque no estábamos constituidos como una entidad jurídica propia. Y por eso, tras mucho esfuerzo, en enero de 2025 nació finalmente AESCOP, la Asociación de Personas Afectadas por COVID persistente de Extremadura. Para nosotros fue un gran logro, el resultado de años de trabajo y de lucha para mejorar la situación de las personas con COVID persistente de nuestra región. Desde entonces, nuestra actividad ha sido constante. Nos hemos reunido con diferentes partidos políticos, con el secretario de Estado de Educación para trasladarle la situación de las niñas, niños y adolescentes con COVID persistente. Hemos participado en formaciones organizadas por plataformas de pacientes como la POP, también en jornadas de otros colectivos a nivel nacional. Incluso tuvimos la oportunidad de participar como ponentes en las jornadas que organizó REICOP el año pasado en Madrid. Todo esto en apenas un año de vida. Nos hemos movido, ¿eh? Actualmente nuestra asociación llega a más de 200 personas, pero sabemos que solo es una pequeña parte de la realidad. Según los últimos datos disponibles, en el año 2023, en Extremadura había 314.000 personas que se habían contagiado por COVID. Si aproximadamente un 10% de estas personas van a desarrollar COVID persistente, en el 2023 establecemos que más o menos había 30.000 personas que ya en Extremadura estaban con esa enfermedad. Estamos en el 2026. Como sigue habiendo COVID y sigue habiendo personas que están enfermas, este número se habrá incrementado exponencialmente. Por lo tanto, pensar la cantidad de personas que están sufriendo esta enfermedad. Pero lo más importante y lo más preocupante es que la mayoría de ellas no sabe que están enfermas, no sabe qué les está pasando, solo ven que su vida se ha parado y se ha detenido en un momento. Solo saben eso, que su vida ha cambiado, que ya no son los mismos, que no pueden hacer las cosas que antes hacían con normalidad, que el cansancio, los dolores, los problemas de memoria o concentración forman parte ya de su día a día y que nadie les da una explicación. La COVID persistente no distingue entre mujeres, hombres, niños, adultos. Puede afectar a cualquiera y precisamente los niños, niñas y adolescentes, para mí, son los grandes olvidados de esta pandemia. Cuando un menor dice que está cansado, que le duele la cabeza o que no puede concentrarse, muchas veces pensamos que simplemente no quiere ir al colegio o que está exagerando. Pero la realidad es que muchos de ellos están luchando cada día por una enfermedad que todavía no se comprende bien. Mientras tanto, siguen intentando mantener el ritmo, las clases, los exámenes, los deberes, un ritmo que muchas veces no pueden sostener y el sistema educativo no está preparado para comprender ni adaptarse a su realidad. En el caso de los adultos, cuando una persona se encuentra mal y acude al médico, si el profesional lo considera adecuado o apropiado, le concede una baja. Y esto le permite descansar y centrarse en su recuperación. Ese tiempo es fundamental para cuidarse y mejorar. Sin embargo, en la infancia y en la adolescencia, esa situación es muy distinta. Los menores no tienen la posibilidad de darse de baja. No hay una baja educativa para no ir al colegio. Aunque estén enfermos, no existe esa baja. Algo que les permita detener el ritmo cuando su cuerpo lo necesita. Muchos niños, niñas y adolescentes con COVID persistente deben seguir el ritmo normal de clases, exámenes, deberes,
Mientras la sociedad también encima espera que disfrutes de ser niños, en la infancia, de irse al parque a jugar y de estar con sus iguales. Pero sin embargo la enfermedad no se lo permite y el sistema educativo no siempre les ofrece las adaptaciones necesarias para no perjudicar aún más su salud. Muchos centros educativos no están preparados para atender a este tipo de alumnado y aunque se puedan beneficiar de algunas adaptaciones, como las que hay para el TDAH, no siempre se ajustan a su realidad. La situación empeora en etapas más exigentes, ya no hablemos de bachillerato, ESO o universidad, en donde ya no podemos hablar ni siquiera de alguna adaptación pues, para que pueda faltar algún día a clase o algo que le flexibilice su rutina. Se juegan todo en un examen y se juegan todo en 2 años. Su futuro depende de eso. Y desgraciadamente no se puede adaptar nada y juegan en una liga en la que no están preparados. Otro aspecto que nos podemos olvidar cuando hablamos de COVID persistente es la importancia de abordarla desde una perspectiva de género. Los datos que tenemos hasta ahora muestran algo muy significativo. Cerca del 80% de las personas afectadas son mujeres. Esta realidad no es un detalle menor, porque tiene implicaciones muy profundas, tanto en el ámbito sanitario como en el social y el familiar. En muchas familias las mujeres siguen siendo el pilar fundamental de los cuidados. Cuando una mujer enferma por COVID persistente, todo ese equilibrio familiar puede cambiar de manera muy drástica. De repente, quien antes formaba parte de la vida cotidiana deja de ser posible o se vuelve extremadamente imposible el realizar las tareas que antes hacía. Y eso no solo genera una reorganización de los roles familiares dentro de la casa, sino también un proceso de duelo muy duro dentro de lo que es la mujer, porque la vida que antes tenía, antes de enfermar, ya no puede continuar con ella. Muchas mujeres afectadas hablan de esa sensación de haber perdido una parte de sí mismas, lo profesional que eran, la madre activa que podía ser, la persona que sostenía tantas cosas a su alrededor. No es solo una enfermedad física, es también una ruptura con la vida tal y como la conocían. A esto se suma otra realidad que no podemos ignorar, el sesgo de género en el ámbito sanitario. A muchas mujeres con COVID persistente, especialmente en los primeros momentos de la enfermedad, se les ha derivado con demasiada facilidad a las unidades de salud mental, porque se piensa que tienen estrés, que tienen ansiedad, cuando sabemos que el COVID persistente tiene una base claramente biológica y orgánica. Esta tendencia a interpretar los síntomas desde una perspectiva psicosomática ha retrasado en muchos casos el reconocimiento de la enfermedad y la prestación de una atención adecuada. La preocupación es que este fenómeno no es nuevo. A lo largo de la historia de la medicina, muchas enfermedades que afectan mayoritariamente a mujeres han sido infradiagnosticadas, cuestionadas o malinterpretadas durante años. Y sin embargo, esta misma situación no suele producirse con la misma frecuencia en enfermedades con mayor predominio masculino. Por eso creemos que es fundamental recordar algo muy sencillo, pero muy importante. La medicina debe incorporar siempre la perspectiva de género. No para separar entre hombres y mujeres, sino para entender mejor cómo afectan las enfermedades a cada persona, cómo se manifiestan los síntomas y cómo influyen también los factores sociales y culturales en la forma de enfermar y de recibir atención. Hablar de COVID persistente desde esta perspectiva no es solo una cuestión académica o teórica, es una manera de mirar con más justicia y más sensibilidad. La COVID persistente cambia la vida de las personas, nos obliga a renunciar a cosas que antes formaban parte de nuestro día a día. A veces significa dejar un trabajo que amábamos, otras veces significa no poder hacer algo tan sencillo como salir a pasear, jugar con nuestros hijos o mantener la rutina de nuestra vida cotidiana. Esta enfermedad puede aislarte, hacerte sentir incomprendido y en ocasiones profundamente solo. Pero hoy, al ver esta sala llena, sentimos que no estamos tan solos. Muchas gracias. Nosotros no buscamos lástima, tampoco buscamos compasión, buscamos comprensión, conocimiento y apoyo. Por todo esto, creemos fundamental apostar por investigación y por la formación, tanto del personal sociosanitario como del educativo. Las personas que nos atienden necesitan conocer qué es realmente esta enfermedad. Sabemos que muchas veces no tienen las herramientas para curarnos, pero al menos sí pueden escucharnos, comprendernos y acompañarnos cuando más lo necesitamos. Para quienes convivimos con la COVID persistente, ser creídos y entendidos ya supone un enorme alivio. También resulta imprescindible contar con un registro real de casos en nuestra comunidad. Los números son importantes para la administración y para las personas que toman las decisiones. No es lo mismo hablar de 200 que hablar de decenas de miles.
Necesitamos saber cuántas personas están realmente enfermas en Extremadura para poder dimensionar el problema y ofrecer respuestas adecuadas a quienes lo padecen. En esta misma línea, se hace absolutamente necesaria las unidades específicas de atención al COVID persistente, formadas por equipos multidisciplinares que puedan atender a los pacientes de forma coordinada. Actualmente, muchas de las personas afectadas vivimos lo que solemos llamar, con cierta ironía, el tour de las consultas externas. Un día vas al internista, otro al neurólogo, otro al traumatólogo, otro al alergólogo, y así vas recorriendo especialidad tras especialidad, hospital tras hospital. Para cualquier persona puede ser cansado, pero para alguien que convive con un agotamiento extremo y con limitaciones físicas y cognitivas, cada desplazamiento puede convertirse en un verdadero desafío. Si además vives en una ciudad, quizás aún te sea más llevadero, pero pensamos en quienes viven en zonas rurales de nuestra región, en pueblos de la Vera o de las Urdes o de cualquier otra comarca. Para ellos, cada cita médica puede suponer horas de viaje, sumadas al tiempo de espera y a la consulta. Lo que para otros puede ser un simple desplazamiento, para nosotros muchas veces es un esfuerzo enorme, casi una prueba de resistencia. Las unidades especializadas permitirían centralizar la atención y evitar que las personas enfermas tengamos que recorrer continuamente ese camino agotador para ser vistas por distintos especialistas. No se trata solo de eficiencia sanitaria, sino también de humanidad y de cuidado hacia quienes más lo necesitan. Otra cuestión especialmente preocupante es el reconocimiento de la discapacidad. En Extremadura, dependiendo de la provincia donde te encuentres, la espera para ser valorado por el CADES puede llevar entre 4 y 5 años. Esto significa que durante todo ese tiempo muchas personas, por ejemplo, no pueden acceder a una plaza de movilidad reducida para cuando van al médico o simplemente para tener el coche cerca de la puerta de casa. Tampoco pueden acceder a otras ayudas que se conceden por tener discapacidad. Pero hay algo todavía más doloroso. Tampoco podemos acceder al apoyo de entidades que trabajan precisamente para acompañar a las personas con discapacidad, como precisamente COCENFE o CERMI. Esta situación nos coloca en una posición de clara indefensión y desigualdad, que no solo afecta a las personas con COVID persistente, sino también a otras muchas personas que llevan años esperando este reconocimiento. Sabemos que detrás de todo esto hay un problema de organización y sobre todo de falta de personal. Entre otros, falta personal en los equipos de valoración de la discapacidad, en los servicios de dependencia y también en programas como el PIDE, el Plan Integral de Atención Sociosanitaria al Deterioro Cognitivo de Extremadura. En este último caso, la situación resulta especialmente difícil de comprender. Las personas pueden permanecer en el programa apenas un año para tratar un deterioro cognitivo que en muchos casos no se cura. Y mientras tanto, otras muchas están esperando durante largos meses o años que llegue su turno para poder entrar en el programa, mientras la enfermedad sigue avanzando y sus capacidades van disminuyendo. Por eso, cuando hablamos de todo esto, no lo hacemos solo desde la queja, lo hacemos desde la necesidad urgente de mejorar un sistema que debe proteger a las personas más vulnerables, porque detrás de cada lista de espera, de cada retraso o de cada trámite pendiente, hay personas que están intentando seguir adelante con su vida, que conviven con una enfermedad que ya de por sí se lo pone todo mucho más difícil. Porque detrás de cada número hay una persona, una familia, una vida que ha cambiado. También queremos recordar algo que a veces queda en un segundo plano, pero que es fundamental, la importancia de la prevención. En el caso del COVID persistente, la mejor manera de no desarrollar la enfermedad sigue siendo no contagiarse de COVID. Y para quienes ya la padecen, evitar nuevas infecciones es clave para no empeorar. Cada reinfección puede suponer un retroceso en la recuperación y agravar síntomas que ya de por sí limitan mucho la vida. Por eso es tan importante no olvidar las medidas de prevención, la prudencia y el cuidado colectivo. Protegernos entre todos no solo evita contagios en el presente, sino también puede evitar que más personas tengan que enfrentarse en el futuro a una enfermedad tan dura e incapacitante como el COVID persistente. Además, estas jornadas se celebran en un momento especialmente simbólico, porque se cumplen ya 6 años desde el inicio de la pandemia que cambió nuestras vidas. 6 años desde que el mundo se detuvo, desde que millones de personas enfermamos por COVID. Para muchas personas, la pandemia formaba ya parte del pasado, pero para quienes convivimos con el COVID persistente, sigue siendo una realidad muy presente en nuestro día a día. Por eso, recordar este aniversario también es una forma de no olvidar a quienes aún seguimos viviendo las consecuencias de aquella crisis sanitaria y de seguir trabajando para que nadie quede atrás.
La COVID persistente nos ha arrebatado muchas cosas, nuestra energía, nuestra vida anterior, nuestros proyectos y nuestros sueños, pero también nos ha enseñado algo muy importante, que cuando las personas se unen, cuando se escuchan y se apoyan, es posible avanzar. Y por eso hoy estamos aquí. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos y gracias por apoyar a que la COVID persistente sea cada vez más visible. Muchísimas gracias.